Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Los acuerdos entre el gobierno y Katu-Nazi, que dejan sin efecto el litigio internacional por $1.500 millones que la empresa belga había anunciado, y extienden por 50 años más la concesión a TCP de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, están teniendo las primeras repercusiones políticas. Por un lado, el Partido Colorado anunció que pedirá que el entendimiento sea ratificado a través de una ley para blindarlo ante eventuales reclamos judiciales de terceros. Por otro, dentro de Cabildo Abierto han surgido algunas objeciones y dudas, por ejemplo, la del diputado Eduardo Lust o la de su colega Sebastián Cal. El Frente Amplio, por su lado, está reclamando acceso a todas las actuaciones administrativas y análisis jurídicos y económicos anteriores al acuerdo. Para ello cursó solicitudes de informes en el Senado y pedidos de acceso a la información pública mediante la ley 18.381. En paralelo continúa la guerra mediática entre Katu-Nazi y Montecón, su principal competidor por la operativa con contenedores en el puerto de la capital. Anteayer Montecón emitió un comunicado donde defendió la legalidad de su actividad con contenedores en los muelles públicos y cuestionó al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, por haber objetado, dice, con afirmaciones inexactas, los permisos otorgados por la ANP. Katu-Nazi, en tanto, emitió horas después su propio remitido en el que sostuvo que Montecón tergiversa la información y ha cometido varias irregularidades que deberían ser investigadas a fondo. Ustedes saben, a propósito de este tema, ya hablamos aquí en Perspectiva con el gerente general de Montecón, Juan Olascuaga. También el viernes pasado hablamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Hoy seguimos con el tema, hoy vamos en busca del punto de la oposición. Para eso estamos con el senador Eduardo Bonomi, del Movimiento de Participación Popular, miembro de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Senador Bonomi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo estás? Se lo ve especializado en la temática portuaria, ha escrito columnas en la prensa, también en las sesiones de la comisión usted interviene de manera intensa. El oyente puede sorprenderse, ¿no? Teniendo en cuenta que más bien se lo identifica a usted con su gestión como ministro del Interior. ¿Desde cuándo viene siguiendo estos otros asuntos? Yo fui diputado suplente entre 2000 y 2005, entraba bastante seguido, y este era uno de los temas que seguía. Yo recuerdo un homenaje a Vasconcellos que se hizo en la Cámara de Diputados, y estaba determinado quiénes iban a hablar. Yo le pedí al presidente de la Cámara poder hablar porque quería dar una visión diferente, estaba seguro que iba a ser diferente a la que iban a dar los demás, que era destacar la figura de Vasconcellos porque fue el primero en Uruguay que planteó la extensión de la plataforma continental a 200 millas y no a 12, como estaba planteado en ese momento, que incluso se puso en contra de su posición quienes lo acompañaban en la ley de pesca que se estaba discutiendo en ese momento, en todo lo demás. Y no salió lo que él planteaba. Uh-huh. Pero después, un decreto de Pacheco Areco la extendió a 200 millas. Entonces tuvo que entrar de nuevo la ley para modificarle el campo de acción y se extendió por ley a 200 millas. Después hice un proyecto de una minuta de comunicación que como era suplente no la podía presentar por mí mismo, pero la presenté a la Comisión de Defensa, de solicitarle al gobierno que financiara los trabajos tendientes a limitar el borde exterior de la plataforma continental. Cuando se trató, entré como titular a fundamentar eso, y después otro proyecto de ley que era declarar de interés nacional
el trazado del borde exterior de la plataforma continental, que también entré a fundamentarlo, lo fundamenté por el Frente Amplio, junto con el diputado Gallardi, que era el titular en la comisión. O sea que ya desde ahí venía siguiendo esto, y de antes yo había trabajado 14 años en la pesca, y bueno, tenía alguna aproximación por ese lado. Ahora sí, estaba interesante citar, ubicar esos antecedentes. Vayamos entonces a los temas de estos días. Ya han tenido lugar 3 sesiones de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado destinadas a discutir este tema. 3, ¿verdad? Sí, 3. En las dos primeras compareció el ministro de Transporte y Obras Públicas con el prosecretario de la Presidencia y con el presidente de la Administración Nacional de Puertos. En la de ayer ya se comenzó a recibir delegaciones, ¿no? Faltan todavía más sesiones, pero con lo que se ha discutido hasta ahora, con la información que se ha planteado hasta ahora, ¿ya hay una posición del Frente Amplio o hay una posición por lo menos provisoria? No, yo creo que hay una posición bastante avanzada. Aclaro que yo en la sesión de ayer no estuve, yo estoy participando limitadamente hasta que no me dé la segunda dosis de la vacuna, pero he ido a las que estuvo el ministro Heber, y en la comisión de internacionales que también integro cuando estuvo el canciller Bustillo, porque se trataron temas vinculados. Y en la primera sección que estuvo el ministro Heber, él tenía que ir a vacunarse, entonces fue más corta de lo habitual, y dejamos planteadas algunas preguntas que nos resultaban muy interesantes tener la respuesta, pero no las tuvimos. Ya iremos a los detalles, pero en un resumen, digamos, ¿qué es lo que ustedes están viendo hasta ahora? Después avanzamos un poco más. Y lo primero que nos llama la atención es el modo de aproximación al tema, que el modo de aproximación es para tratar de evitar un supuesto juicio que no fue iniciado, y no desde una posición país respecto a la navegación, los puertos, el sistema multimodal de cargas. Nos parece que es una limitación el hecho de tratar de evitar un juicio que no está de ningún modo sustanciado. Fue una especie de amenaza dejada caer por la empresa, que además este año podía caer en el tercer incumplimiento, y el tercer incumplimiento podía determinar la suspensión del acuerdo. Entonces, empezamos por ahí, empezamos mal. Segundo, que hemos pedido información, porque el ministro nos dijo que habían tenido una profusa documentación elaborada por el doctor Ferrés, el doctor Del Piazzo y el doctor Durán Martínez, quedó en hacernos llegar la documentación. Fue por segunda vez, tampoco nos dio la documentación, y además el doctor Durán Martínez es abogado de Catón Nací. Entonces, bueno, nos parece muy raro que el gobierno se asesore con el abogado de la empresa, cuando hay varias cosas que no nos parecen convenientes. Después, ¿cuál es el papel del Estado en esto? Bueno, es velar por el interés general, por el interés del país, y el interés del país parece que es distinto cuando se empezó a tratar en 2000 el posible acuerdo con Catón Nací a lo que es hoy. A ver, ¿qué quiere decir con esto último? 2000, usted está retrotrayéndose a 2000, que fue cuando se preparó justamente la licitación o la subasta, ¿no? Terminó siendo una subasta, claro, por lo que se estaba creando una terminal especializada en contenedores TCP. Claro, pero con un puerto que estaba profundizado 10 metros, se venía la profundización a 12, y hoy ese puerto tiene 12 metros de profundidad, 12 metros el canal de acceso al puerto. Está planteado ya, creo que se empezaron las obras, por profundizarlo a 13 metros, y tiene planteado el gobierno, y estaba en el plan maestro del puerto, que para 2030, 2035
tuviera 14 metros. Esto, medido en metros, parece decir poco. Yo quiero decir que un puerto en la región de 14 metros de profundidad y sobre todo el canal de acceso al puerto de 14 metros lo transforma en un puerto de punta, lo transforma en el puerto más importante de la región, un puerto con salida oceánica en el que pueden operar los barcos que cruzan el canal de Panamá. O sea, es un puerto de una potencia enorme. Entonces, este puerto, no tiene nada que ver con el puerto de cuando se empezó a hablar del acuerdo en el 2000. En ese momento, el Frente Amplio tenía dudas sobre el acuerdo porque pensaba que podía darse un monopolio de hecho. Y los que plantearon el tema, que era el ministro de Transporte, Lucio Cáceres, y él se apoyaba en el senador Achugarri, expresaban claramente que la intención no era esa e incluían cláusulas en donde se respetaba la libre competencia. Y los socios del gobierno en ese momento, entre ellos el actual ministro de Transporte, también se ponía como un defensor acérrimo de la libre competencia y por que hubiera más de una terminal de contenedores. Lo mismo pasa cuando se discute en 2009. En ese momento el senador Heber decía que se necesita una segunda terminal. Sobre eso no hay discusión. Hablaba de que la defensa de la ley de defensa de la competencia, que evidentemente debemos hacer cumplir y vigilar con lupa o con microscopio. No queremos monopolio de nadie, decía. El monopolio privado es el peor. Después agregaba, aunque el público lo sigue muy de cerca, porque es muy malo, pero creemos que el monopolio privado es el peor de todos. Entonces no queremos monopolio, y este es otro punto en común que tenemos. Bueno, esto es una contradicción con lo que se está planteando ahora, porque ahora se está planteando un monopolio de hecho. Ahí está, un monopolio de hecho, no un monopolio como la intención, digamos. Ahora profundizaremos en eso, pero... No, la intención no, no es un monopolio por ley, porque el único que puede otorgar el monopolio es la ley. Y acá no está planteado ninguna ley, pero sí está planteado una situación que lo determina de hecho. Sí, está la posibilidad de que haya un llamado para una nueva terminal especializada en contenedores, pero siempre que el movimiento en la que ya existe supere determinado volumen, etcétera, ¿no? Y eso, por lo visto, va a llevar años. ¿A eso está aludiendo? ¿Lo que va a llevar años? Llegar a esa posibilidad, a la de que la actividad en la terminal de contenedores actual sea tan alta, se alcance el 85% de su capacidad y entonces sí sea posible llamar para una segunda terminal. Bueno, con un puerto a 13 metros y sobre todo con un puerto a 14 metros, esos años se adelantan, porque es el puerto más potente de la región, comparable al de Santos, pero con un canal de acceso más claro todavía. Entonces, a veces se confunde que los barcos vienen a Uruguay, cargan en Uruguay, o van a Argentina y cargan en Argentina. No, los barcos van a Argentina, a Uruguay y a Santos. Y el que tiene la prerrogativa mayor es el barco de donde sale finalmente, que es el que tiene la mayor profundidad. Entonces, profundizar a 13 metros y sobre todo a 14, cambia sustancialmente las posibilidades del puerto. Entonces, si se le da la posibilidad a una empresa, solo una empresa, de actuar como terminal de contenedores, ya se empezó la obra del puerto, la empresa empezó la obra del puerto y tiene previsto llevar la plaza
hasta la escollera Sarandí. Entonces, es un cambio importante que lo asume una sola empresa. Ahí está. Ahí quiero detenerme, porque usted venía haciendo este recuento histórico, si entendí bien, para señalar una de las objeciones que tiene el Frente Amplio, o para empezar dudas y quizás directamente objeción. ¿Cómo se negoció la ampliación de la concesión? ¿Cómo es que se le otorga a Catunazzi la posibilidad de seguir como socio mayoritario en TCP 50 años más a partir del 2031, que es cuando vence la concesión actual? ¿Cómo se le da esa ampliación de la concesión cuando el puerto, dice usted, no es el mismo y no va a ser el mismo en los próximos años que el que era cuando se originó esta concesión? A ver, ¿puede explicar un poco mejor eso? Claro. Sí, es muy evidente que hay una competencia entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo. El puerto de Buenos Aires en el 2000 estaba igual que el nuestro a 10 metros. Hoy sigue a 10 metros. El nuestro está a 12. Y se empezaron las obras para profundizarlo a 13 metros. Y está planteado que ahí se necesita, sobre todo para el canal de acceso, se necesita una resolución favorable de la CARP, de llevarlo a 14 metros. Esta diferencia es enorme, es enorme. Hoy Argentina se está planteando la construcción del canal Magdalena, que es para evitar el acceso a través del canal Punta Indio, que tiene que pasar necesariamente por Uruguay. Entonces hay toda una situación que uno la tiene que tener en cuenta, no porque tenga que imponerle nada a nadie, y mucho menos a Argentina. Y las obras de logísticas en lugares compartidos es difícil que se puedan hacer habiéndose paso a los codazos o imponiéndoselo a nadie, sino que generalmente tienen que salir de un acuerdo regional, sobre todo acuerdos en la Cuenca del Plata. Eso es lo que está planteado. Pero a ver, su razonamiento ¿cuál es? Que si el puerto ahora ya está pensado para un dragado de 13 metros y todavía puede llegar a 14, eso es muy distinto al puerto del año 2000, 2001, cuando se hizo la subasta, cuando empezó el contrato donde Catunazzi pasó a ser el operador principal en la terminal especializada en contenedores. Entonces, como este puerto es muy distinto, las condiciones que se le exigieron, las condiciones que se le plantearon para el aumento en 50 años del periodo, ¿usted entiende que son pocas, que son de bajo volumen? Sí. Lo que se le planteó fue una inversión y Catunazzi con TCP prometen una inversión de 450 millones de dólares, la más alta que ha habido en el puerto en su historia, destaca el gobierno. ¿No es suficiente? ¿Cómo saben ustedes que no es suficiente esa inversión en este nuevo contexto? No es que sepa, es lo que le decía al principio. El gobierno se aproxima al tema por la vía de tratar de evitar un juicio. Yo creo que la forma de aproximación al tema es construir un puerto potente que tenga que ver con un sistema multimodal de carga que tiene que ver con carreteras, tren y navegación fluvial como acceso a los puertos. Ya que esté construyéndose el ferrocarril, ya va a aumentar la carga en el puerto, ya la va a aumentar, eso no estaba en el 2000, ahora está. Hay un compromiso de UPM de una carga importantísima, eso ya está cambiado, pero va a cambiar mucho más, y creo que lo que tiene es el tema central acá, es la soberanía nacional y el uso del puerto para el desarrollo, y lo tiene que manejar el Estado, lo tiene que manejar, determinar la política portuaria del Estado. Acá una empresa lo determina. Entonces, eso nos parece muy malo desde el punto de vista del interés nacional y nos oponemos. Pero además nos oponemos a lo que ha sido
la falta de transparencia del proceso, al secretismo y el misterio que se ha llevado adelante esto. Pero a ver, el ministro enfatiza, lo ha dicho cuando estuvo en la entrevista acá en Perspectiva, y lo ha dicho también porque leí las actas, lo ha dicho en comisión. Acá hay dos acuerdos, acá hubo dos acuerdos. Uno que lleva a que Katounasi desestime el litigio internacional que había señalado que llevaría adelante por 1.500 millones de dólares. Ese es un acuerdo que se logra porque, por un lado, dice el ministro, le garantizamos que se va a cumplir la ley y el decreto correspondiente, que le dan prioridad a TCP en el manejo de los contenedores, y por otro, le confirmamos que no vamos a cobrarle las multas que el Estado le había puesto a la empresa por no estar cumpliendo con los movimientos de cargas que debía haber cumplido. Ese es un acuerdo, el que deja sin efecto el litigio, la posibilidad de un litigio por 1.500 millones de dólares. Y después hay otro, dice el ministro, que es el de la prolongación del contrato de concesión por 50 años más, que se hace a cambio de un compromiso de rebaja de tarifas y la concreción de una inversión de 455 millones de dólares. El ministro dice que son dos acuerdos. Usted está uniéndolos. A ver, ¿puede explicar mejor eso? Claro que los uno, porque en ese acuerdo también tiene que ver con el compromiso del gobierno de profundizar a costo del gobierno a 14 metros o hasta 14 metros. Eso tiene un costo enorme. Entonces, el gobierno o el Estado haría la inversión que va a aprovechar fundamentalmente una empresa. Entonces, me parece que por ahí no va la cosa. Bueno, lo va a aprovechar todo el puerto que está teniendo un desarrollo amplio y que la idea es que cada vez tenga más sectores especializados, ¿no? Sí, pero los que necesitan esa profundidad no son todos los sectores. No es la pesca, no son necesariamente los graneles. Entonces, esto apunta para un lado. Cuando el gobierno fundamenta en el decreto del 94. El decreto ese hablaba de que las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin. La operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas. Eso era en el 2000. Ahora, en cuando se discute, en el 2000 no, en el 94 era eso. En el 2000, cuando se discute lo que viene a ser el marco legal para la norma que lleva al acuerdo y a la subasta, dice otra cosa. Dice que con esta concesión se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que la soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones por operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Bueno, esta es la discusión que tenemos. El gobierno nos dice que esto no operaba para la terminal de contenedores, para nosotros sí, y la ley del 2000 prima sobre los decretos del 94 por tres razones. Una, que es una norma especial que regula una concesión concreta y no solo la operativa general del puerto. Prima porque es una norma posterior al decreto y prima porque es una ley que está por arriba del decreto. Entonces, este tema es el que tenemos en discusión y para nosotros es muy importante. No hemos tenido la información porque nos la prometieron 2 veces y no nos las han dado. Pero más nos preocupa cuando sabemos que parte de los informantes son o es abogado de la empresa Katounasi. Sí, según explicaron las autoridades, hay efectivamente una consulta que está firmada por el doctor Durán Martínez, pero que fue realizada antes de que asumiera esas responsabilidades como abogado de Katounasi, ¿no? Sí, pero es raro. Es raro, porque
la empresa contrata a quienes estaban asesorando al gobierno. Nosotros no nos cierra. Además no nos dieron la documentación, porque el tema del juicio, el juicio se planteó como posibilidad, incluso cuando la empresa manifestó que se iba a ir del puerto, en el gobierno del Frente Amplio. Pero cuando lo afirma es el 20 de febrero del 2020, o sea, poco más de una semana antes que cambie el gobierno. Y la carta que le envía al doctor Tabaré Vázquez, la empresa, la manda con copia a Luis Lacalle Pou, que va a asumir en 9 días después de esa carta. Y ahí habla, por primera vez, habla de los 1.500 millones de dólares, que no sabemos de dónde salen. No, esa cifra es una cifra para correr a la gente con el poncho o con la vaina, porque no sale de ningún lado esa cifra. Es mucho menor. La empresa invirtió mucho menos que eso. Ni por el lucro cesante, como argumenta. O sea, nosotros no nos cierra eso. Y el acuerdo ya está hecho. O sea, se hizo de una forma en que, en medio de un misterio que se creó y de un susto que se creó, de una forma de operar que es, puede pasar esto, y nosotros lo evitamos. Pero lo que no está arriba de la mesa es a qué precio se evita. Para nosotros digamos, lo que se concede es terrible. Vamos a volver sobre ese punto enseguida, justamente. ¿Por dónde vendrían las fortalezas de la posición de Catunazzi en ese litigio que podría haber iniciado contra el Estado? Porque de eso se ha hablado y ahí queda cuestionada la gestión del Frente Amplio en el manejo de la relación con Montecón, entre otras cosas. Como observa el Frente Amplio, esta serie de novedades en el puerto de Montevideo a partir de los acuerdos entre el gobierno y Catunazzi, de eso seguimos conversando enseguida con el senador Eduardo Bonomi. Los acuerdos entre el gobierno y Catunazzi, que dejan sin efecto el litigio internacional por 1.500 millones de dólares que esa empresa belga había anunciado, y por otro lado extienden por 50 años la concesión a TCP de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, están teniendo sus primeras repercusiones políticas ya. Hoy, en esta serie de entrevistas sobre el tema, estamos conversando con el senador Eduardo Bonomi, integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara Alta. Estaba mirando mensajes de los oyentes durante la pausa y dice uno de los oyentes que, como en otras situaciones, escuchar las dos campanas por separado no conduce más que a más preguntas. Lo conveniente sería tener las dos campanas en simultáneo en un régimen de debate, eso señala Daniel de Fraiventos. Sí, ojalá que podamos organizar los debates o un debate por lo menos en torno a esta materia. Es uno de los objetivos. Ahora estamos en una etapa previa, que es la de ir conociendo una a una las distintas posiciones. Efectivamente, cada vez que hacemos una de estas entrevistas surgen otras preguntas, pero vamos de a poco porque esta temática es muy, pero muy compleja. Senador Bonomi, usted decía que no tiene claro el Frente Amplio por qué el gobierno tomó la decisión de acordar ante la amenaza, ante la advertencia de la posibilidad de un litigio internacional por 1.500 millones de dólares. ¿Cuál fue el razonamiento? ¿Cuál es la fundamentación de esa decisión? ¿Por qué no ir al litigio? Usted ha señalado en comisión justamente que desde que el Frente Amplio asumió en el 2005 en adelante se ha dado una racha de triunfos, entre comillas, del Estado en litigios que se le habían entablado. Y marcó diferencias en ese sentido con los periodos anteriores. Me imagino que ahí hay una polémica política, pero usted dice, ¿por qué no? ¿Por qué no ir al litigio? Bueno, en comisión ha habido algunas... ¿Sí? ¿Por qué no saber cuál es el tema del litigio? Acá lo que hay es una amenaza. No hay un juicio entablado, no hay. Hay un anuncio de que iban a consultar internacionalmente
pero no hay un litigio. Entonces, antes de que lo haya, ya se va por el camino de una ampliación de la concesión que está mucho más allá de los términos previstos, porque se puede, por voluntad del gobierno, se puede extender por el 100% de la concesión, que eran 30 años, 30 años más. No, 50 son. Estaba mirando, por ejemplo, lo que dijo el doctor Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia en comisión. Leo una parte nada más, obviamente, de su intervención. Como consecuencias de las diferencias entre TCP y el Estado uruguayo respecto a la adecuación y la aplicación del régimen jurídico en la materia, y en el entendido de que dicha sociedad comercial consideró que estaba siendo lesionada en sus derechos por existir otras empresas que desarrollaban la misma actividad sin título habilitante de concesión y sin cumplir con determinadas condiciones de igualdad con la otra empresa, en 2019 se notifica el inicio de la demanda internacional por daños y perjuicios. Efectivamente, lo que ocurre es que Catunasi ha estado manejando en todo el proceso previo una lista larga de irregularidades o presuntas irregularidades, todas ellas basadas en lo que se entiende fue un apartamiento normativo por parte de la administración portuaria a lo largo de la última década. El ministro Heber dijo en comisión algo similar. Vuelvo a señalar lo que ya dije. La situación del puerto era una situación irregular por calificarlo suavemente. Reitero lo que indiqué en la sesión anterior. La actuación en los muelles públicos llevada a cabo por otra empresa era ilegal, lo vuelvo a reiterar. En definitiva, acá está... parecería que aquí está la médula, y casualmente eso implica un cuestionamiento a la gestión de los gobiernos frente amplistas en materia portuaria. Tanto Catunasi como el Poder Ejecutivo entienden que la forma en que Montecón llevó a cabo su actividad con contenedores en los muelles públicos desde el año 2008 tiene una cantidad de irregularidades que ameritan justamente el litigio. A ver, una primera pregunta es: ¿esta situación no debilita la posición del Frente Amplio cuando tiene ahora este cuestionamiento a los acuerdos? El Frente Amplio, con su propia administración, habría sido responsable de los hechos que Catunasi esgrime para el litigio. No, el Frente Amplio concede un permiso. Y acá la discusión que hay es concesionarios permisarios. Montecón reclama que se viola el permiso. Y yo creo que hubo un permiso concedido para que se pueda trabajar, pero ¿cómo se puede trabajar? En aquello que el senador Heber en el 2009 defendía claramente, lo publicó el Observador el otro día, en 3 aspectos. La defensa de la competencia, y dice que a la ley que llevó al acuerdo se le puede manejar otra ley muy buena, que es la Ley de Defensa de la Competencia. En segundo lugar, manejaba la necesidad de una segunda terminal de contenedores, teniendo toda la misma normativa que hay ahora. Él decía eso. Y tercero, decía que era muy peligroso la existencia de un monopolio privado. Después le agregaba que son peores los monopolios privados que los monopolios públicos. Decía todo eso en ese momento. Yo creo que ahí hay una contradicción y el Frente lo que hace en el gobierno es establecer un permiso para operar fuera de la terminal especializada en los muelles públicos, y ha venido trabajando así hace más de 10 años. Entonces, yo creo que eso no es lo que está en cuestión. Se lo pone arriba de la mesa para justificar este acuerdo, esta concesión, mucho más allá de los términos que está previsto en la propia ley, en el propio acuerdo, extender el permiso por 30 años más, pero está extendiendo por 50 años más. Pero vayamos a lo que Catunasi alega, que Montecón operó en los muelles públicos con contenedores
al amparo de permisos precarios basados en el decreto 482/008. Ese decreto, dice Catunasi, no era un título de uso, no estaba destinado a contenedores, sino que solamente establecía una tarifa. Además de eso, además de que el instrumento no habría sido el adecuado para los permisos con los que ha venido operando, renovando cada 90 días Montecom, además no tuvieron esas decisiones la aprobación correspondiente del Poder Ejecutivo, como está previsto en el artículo 11 de la Ley de Puertos. Señala además Catunasi que se toleró que Montecom se presentara en el mercado y fuera de fronteras como una terminal especializada en contenedores con muelles propios, cuando claramente no lo es. Y por último, que no se tiene en cuenta el antecedente de 2008, cuando Montecom fue descalificada por irregularidades en su presentación a una licitación para prestación de servicios de almacenaje. Estoy resumiendo, obviamente, un listado que es gigante, ¿no? Porque esa documentación ha estado circulando y yo algo de eso vi, y los legisladores también y el gobierno también. Entonces, ¿qué responde usted a este tipo de esquema de Catunasi? Lo que le digo es, en 2008, el senador Heber defendía esos tres conceptos: defensa de la competencia, necesidad de una segunda terminal y la crítica al monopolio privado en el 2009. Y más adelante el diputado Botana, hoy senador y presidente de la Comisión de Transporte, manejaba los mismos conceptos. O sea, porque veía que eso era posible. Hoy como ministro no lo ve posible, en aquel momento sí lo veía posible. ¿Dónde Claro. está la contradicción? Bueno, no, pero lo que hay, para empezar, por lo visto, es una serie de objeciones de tipo formal jurídico. O sea, incluso dejando a un costado si Montecom podía operar o no con contenedores y la prioridad no debía ser para TCP, lo que se cuestiona es la forma de esas autorizaciones, ¿no? Dice, por ejemplo, dijo en comisión Juan Curbelo, el hoy presidente de la Administración Nacional de Puertos, aquellas renovaciones por 90 días estaban apartadas de la normativa portuaria existente y sobre todo de lo que establece la Ley de Puertos en cuanto a que las autorizaciones deben contar con la aprobación del Poder Ejecutivo. No había aprobación del Poder Ejecutivo en ninguno de esos casos, en ninguna de esas habilitaciones por 90 días. ¿Cómo responde usted a ese tipo de objeciones? Bueno, justamente eso es lo que le decía. Hay cosas que en lo que se aprobó como normativa en 2000 está por arriba de lo que venía antes. Yo le dije, la ley 17.243 planteaba estas posibilidades y primaban sobre lo anterior porque se referían en una norma especial de tratamiento de una concesión concreta y no sobre la operativa general del puerto, que es lo que menciona Curbelo. Primaría por ser una norma superior y primaría por ser una ley en un decreto. Entonces, esto lo hemos manejado. En todo caso, habrá que discutirlo en términos jurídicos, pero en términos políticos lo hemos manejado, lo hemos reiterado. La ANP lo ha manejado durante años, esto funcionó durante años, y bueno, yo creo que lo que hay es que en una situación de este tipo, y sobre todo ante lo que viene, porque para mí lo importante es lo que viene. No, pero bueno, pero estábamos hablando de por qué el gobierno llega a la convicción de que lo mejor es negociar, de que en caso de ir a un litigio había altas probabilidades de perder. Todo indica que el razonamiento tiene que ver con este tipo de formalidades jurídicas que no se habrían cumplido. O sea, que se le fue dando esos permisos de 90 días cada uno al amparo de una norma que es para otra cosa, es una fijación de precios, no para conceder espacios, y que además esas decisiones se tomaban de forma discrecional por la dirección de la Administración Nacional de Puertos. Falta de información respecto a los procedimientos, reglas y resoluciones para la entrega de los espacios públicos del puerto. La propia ANP hoy está investigando, según decía el ministro Heber, está investigando
cómo fue que se dieron aquellos permisos que habrían sido irregulares. Pero, Cotelo, yo puedo pensar que existe un modelo de gestión diferente que se basa en la cesión de la iniciativa a la empresa privada y se utiliza una supuesta diferencia jurídica para establecer ese modelo de gestión. Usted me está diciendo que llega al modelo de gestión porque quiere evitar un juicio. Y bueno, yo digo que puede ser al revés. Quiere imponer su modelo de gestión y se utiliza el juicio para eso. Eso es una discusión política. Uh-huh. Y creo que es política, pero no política entre solo partidos políticos, sino en quienes participan de la operativa portuaria, los interesados, que son también los empresarios que hacen las cargas, son los trabajadores del puerto, son las empresas navieras, son los operadores portuarios. Esto es una discusión esta, no es una discusión entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Qué es lo que se quiere hacer aparecer? No es eso. Cuando el oyente, y yo comparto, decía, sería bueno un debate. Yo creo que sí, que sería muy bueno un debate, pero no un debate sobre Catorna, sí, un debate sobre la navegación, los puertos, la hidrovía y el sistema multimodal de cargas. Sería importantísimo, un gran debate nacional, en que participen los productores también. Los productores que les cuesta más llevar la carga, su producción, del lugar donde producen al puerto que del puerto a China. Yo creo que sí, que hay que discutir todo eso. Y de ahí vamos a llegar en qué es lo conveniente para el país. Pero lo que están haciendo acá es al revés. Bueno, pero claro, ahí está. Para que se pueda dar ese debate como usted lo expone o como usted lo explica, no debió haberse negociado con Catunasi, no debió haberse llegado a un acuerdo. Entonces habría que haberse expuesto al litigio, de eso estamos hablando. Bueno, nosotros creemos que no tenía que haberse negociado esto, que esto no se tenía que haber establecido. El litigio, yo no sé si iba a llegar a eso, no sé. Acá, a las primeras de cambio, dijeron, no, litigio no, concedemos esto. No sabemos cuál es el litigio, no sabemos la fundamentación, no sabemos el monto. Los 1.500 millones de dólares son un gran fantasma para asustar distraídos. Lo cierto es, senador Bonomi, es que el acuerdo ya está. El acuerdo se firmó. Y no solamente se firmó, sino que además se dio el paso siguiente, como usted recién reseñaba, que es el de ampliar la concesión. Y se emitió el decreto que establece y confirma que la operativa con contenedores debe ser desarrollada prioritariamente en Terminal Cuenca del Plata y que solo en circunstancias especiales, cuando la capacidad de la terminal especializada esté desbordada, se puede ir a los muelles públicos, etcétera. O sea, todo esto ya está firmado y está vigente. Eso es lo grave, precisamente. Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del Frente Amplio, teniendo en cuenta que su visión era otra sobre cómo había que proceder? ¿Cuáles son los pasos que ustedes están previendo? Pero cuidado que está firmado, pero puede haber otros juicios, ¿eh? Entonces, veamos cómo evoluciona ahora. Yo creo que este es un problema gravísimo, que no teníamos que haber llegado a esto. Ahora, porque llegamos a esto, no vamos a decir, bueno, ya que está, pase. No, ya que está, es terrible las consecuencias de esto. Bueno, Montecón efectivamente advierte la posibilidad de plantear litigio internacional al amparo de los tratados de protección de inversiones con Chile y con Canadá, en la medida que en el capital accionario de esa empresa hay justamente inversores de los dos orígenes. Y está iniciando acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras tanto, el ministro Heber dice: no queremos que se vaya nadie del puerto de Montevideo, no queremos que se vaya Montecón. Montecón entiende que con las condiciones que están planteadas ahora prácticamente se vería obligado a retirarse porque su negocio no sería viable. El 90% de su facturación viene de la operativa de contenedores, según decía el ingeniero Lascova cuando hicimos la entrevista acá
en perspectiva. El ministro dice, estamos dispuestos a conversar con Montecón, estamos dispuestos a buscar soluciones alternativas que le permitan a esa empresa continuar operando en el puerto. Por ejemplo, señaló que podía haber salidas para que aquellos armadores que entiendan que quieren seguir operando con Montecón de alguna forma puedan hacerlo. Eso lo dijo en la entrevista que hicimos acá en perspectiva con él. ¿Cómo ve este manejo que está haciendo el gobierno de este conflicto que ahora se abre? Sí, claro, lo que pasa es que en comisión también, es como si el ministro Heber ahora defiende el acuerdo con Catón Nací y el Frente Amplio defiende a Montecón. No es así. Que el ministro defienda el acuerdo con Catón Nací, sí es así. Pero que el Frente defienda a Montecón, no. Lo que el Frente plantea es una cosa mucho más grande que tiene que discutirse y que abarca Catón Nací, Montecón y otras empresas portuarias. Pero no que nosotros estemos actuando en defensa de Montecón. Nosotros estamos actuando en defensa de determinados conceptos que contiene la defensa de la competencia, pero no solo porque Montecón también plantea un juicio. Yo creo que lo plantea y que lo va a hacer, pero no creo que la forma de resolver sea para evitar el juicio. Yo creo que la forma de resolver es para ver qué le sirve al país. Bueno, y a propósito de todo este proceso. Y a propósito del concepto de puerto, termino con esto, senador Bonomi. Decía el ministro Heber, lo señaló acá en la entrevista, pero lo ha dicho también de manera detallada en comisión. La síntesis es esta, dice, queremos que se cumpla la normativa portuaria, que el puerto de Montevideo se desarrolle en base a terminales especializadas, que de esa manera el puerto tenga la escala suficiente para bajar tarifas, de modo de competir en la región y convertirse en un hub. Hoy no es un hub, tiene que llegar a ser un hub, y entonces, dice, queremos la competencia hacia afuera y no lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, una competencia hacia adentro del puerto entre dos empresas que ha perjudicado las posibilidades del puerto en la región. ¿Qué responde usted? Bueno, primero, que la rebaja de tarifas que está planteada a nosotros nos da que los precios para manejar van a ser superiores a las tarifas que cobra Montecón. Entonces, la rebaja de tarifa relativa. Segundo, que yo comparto con el ministro Heber, que el puerto de Montevideo tiene que llegar a hacer eso. Por ahí teníamos que haber empezado. Entonces, por ahí empezar a medir los pasos que había que dar para hacer eso. Este no es el paso para hacer eso. Este es el paso que dificulta eso. Por eso que nosotros nos oponemos. Y me planteé una cosa más que no retuve. Lo que señala es que la competencia interna en el puerto, la que se ha dado en los últimos años, esa entre TCP, con Catunazzi y Montecón por otro lado, ha sido perjudicial. Bueno, porque, por ejemplo, le ha impedido, es un hecho, ¿no? Esa competencia le ha sacado carga a TCP. De hecho, Montecón, por lo que la propia empresa ha dicho, maneja el 50% de la operativa de contenedores, el 50-60% de la operativa de contenedores en el puerto de Montevideo. Eso le ha sacado carga a TCP. Eso ha llevado a que incumpliera incluso las metas. Eso dice el TCP. Ahí está. Y cuando por otro lado ocurre, señala el gobierno que TCP ha estado haciendo una serie de inversiones importantes en los muelles, en las playas, bueno, y en maquinaria, mientras que Montecón se ha manejado con inversiones menores y eso le facilita manejar tarifas menores. A eso se refiere el ministro con esa competencia interna que entiende ha sido perjudicial. Pero Montecón no ha usado la infraestructura que ha montado TCP. La ha usado TCP, no Montecón, porque está en el quinto lugar del muelle. Y Montecón solo puede operar en un lugar del muelle. Pero yo insisto que ese no es el debate. Ese es el debate en que nos metieron. Pero el debate necesario era otro. Y era no partir de la base que el juicio estaba empezado, no se analizó cuáles eran los términos del juicio, no se analizaron los montos,
sino que yo creo que a partir de la defensa de un modelo de gestión se utilizó la amenaza de juicio para establecer ese modelo de gestión a través de una empresa privada, y que además no es exclusivo del puerto. Ese modelo de gestión tiene que ver con otras cosas también. Entonces, no cierra, es coherente, pero no estamos de acuerdo. Sí, lo que el ministro dice es que tiene que dejársele a la terminal especializada el manejo de los contenedores para que con la escala y obligada a las inversiones que tiene que realizar, se posicione de manera competitiva en la región, ¿no? Sí, pero el Estado tiene que hacer la inversión de profundización del puerto y del canal, y eso lo va a manejar la empresa que maneja los contenedores. Entonces, no es tan sencillo, no es vamos a recibir toda la inversión, vamos a hacer una inversión en función de una empresa. Senador Eduardo Bonomi, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y la exposición de esta línea argumental que sumamos a las otras que ya hemos escuchado. Volvemos a conversar, el tema sigue arriba de la mesa, lo mantenemos en la agenda. Un gusto. Ya seguimos, venimos con la tertulia de este jueves.